Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Espero se encuentren muy bien y por supuesto, muchísimas gracias por sumarse a este segundo seminario de comunicación, estrategia perdón, segundo seminario electoral de estrategia y comunicación política, en el cual sin duda lo estaremos desarrollando pues en esta modalidad virtual, pero que además estaremos con grandes conferencistas. Recuerden que hoy, hoy 15 de abril iniciamos precisamente este seminario de estrategia electoral y que precisamente voy a dar pie a nuestros conferencistas. Solamente denme unos segundos mientras les tengo que compartir una información que es de suma importancia y esto para dejar claras las reglas del juego desde el inicio. Pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todos a este centro de capacitación Hagamos Comunicación, en donde realizaremos este segundo seminario electoral de estrategia y comunicación política. Bien, ya que estamos todos aquí reunidos, el día de hoy tendremos, a lo que marca el programa, estará el consultor Carlos Solís con el tema Sistemas de Unidades Electorales, 18:30, en unos minutos más ya empezaremos, ya lo tenemos conectado. Posteriormente tendremos a Samuel Orozco con Vanidad Política ya a las 19:30 y el día de mañana, martes, estará con nosotros de Medellín, Colombia, Lina Carrizosa con Comunicación de Campaña contra Comunicación de Gobierno. Y por supuesto también tendremos a Nayeli Díaz bajo el tema Imagen Política para Principiantes. Sin más, déjenme compartirles que este seminario de estrategia electoral y comunicación política, hay dos formas de obtener el certificado, ya sea la primera, pagándolo. El costo de este certificado es de $10 americanos o su valor en pesos mexicanos. Y la segunda forma es enviando los 10 códigos, es decir, son 10 conferencias de lunes a viernes, los 10 códigos al WhatsApp 56 20 21 94 51. Al término de cada conferencia se dará un código, el cual ustedes deberán enviar. Solamente envíen el código y ahí posteriormente les darán más información o les pedirán mayor información. Recuerden que únicamente para ser válido tienen hasta 3 minutos posteriores de haber enviado, de haber publicado, de haber compartido aquí el código en pantalla. Hasta 3 minutos posteriores se tienen para hacer válido justo este beneficio. Así que sin más, tengo ya aquí conmigo a el doctor Carlos Solís, a quien me permito. ¿A qué número se envía el código? Precisamente al número de WhatsApp de Crubas Comunicación, que es 56 20 21 94 51. Ya, y le doy la bienvenida de una vez al doctor Carlos Manuel Solís Pantoja, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Veracruz de Occidente. Además cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública y es maestro en Derecho por la Universidad Internacional La Rioja, España. Por si fuera poco, cuenta con estudios en Harvard, en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Londres, la Universidad Autónoma de Barcelona, así como la de los Andes y la Universidad Mayor de San Marcos y, por supuesto, la máxima casa de estudios de la Nación de México, la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña actualmente como director general de Propósito Juvenil, Jóvenes Agentes del Cambio de Latinoamérica, una destacada organización de la sociedad civil dedicada a fomentar el liderazgo, el activismo y el emprendimiento social entre jóvenes. Sin más, muy buenas tardes para ti, estimado Carlos. Espero te encuentres muy bien. Bien, hagamos comunicación y bienvenido a este segundo seminario de estrategia electoral y comunicación política. Buenas tardes, con el gusto de estar esta tarde aquí con ustedes para este segundo seminario. Muy entusiasmado de poder participar y agradecerles a Hagamos Comunicación y a Crubas también por generar estos espacios de diálogo, estos espacios también, ¿por qué no?, de deliberación y sobre todo estos espacios de capacitación para todos aquellos que nos dedicamos pues precisamente a esta parte que es la parte política y a la parte electoral. El día de hoy vengo con el tema que es sistema de nulidades en materia electoral, que es un tema bastante interesante, es un tema un tanto técnico y teórico también de las elecciones, pero que muchas veces se deja de lado por ver otros temas que también se ven en temas de comunicación en las elecciones. Para este tema lo voy a desarrollar
por partes, que va a ir desde elección del voto, elección por casilla, elección general, e inclusive vamos a tocar un tema específico que es el de nulidades por cuestiones a violaciones de principios constitucionales. Bueno, nuevamente agradecer a cada uno de ustedes que se dio el tiempo y a la tarea de estar aquí esta tarde para escucharme y pues bueno, sin más, pues comenzamos. Antes de comenzar con el tema en sí, me gustaría realizar una crítica al sistema mexicano de partidos que tenemos hoy en día. Eh, Previo a finalizar, van a conocer el porqué de este análisis para cuadrar todo este tema. México venimos de un sistema de partidos, un sistema partidario que se gestó desde el partido hegemónico, que nació por allá de 1928 y que se derrocó, por decirlo de esa manera, a principios de 1991. Es decir, tuvimos un sistema de partido prácticamente único que gobernó durante muchos años. No voy a decir el nombre, ya ustedes conocen a qué partido me estoy refiriendo. Y pues bueno, todos conocemos los pros y los contras que hubo tanto en política como en materia social de este sistema. Posteriormente, alrededor de 1990, 1991, transitamos a un sistema bipartidista en el que pues ya no solamente teníamos como mexicanos una opción o una corriente ideológica, política y social también, sino que ya teníamos dos y fueron estas dos corrientes las que estuvieron encontradas pues por alrededor de 12 años aproximadamente. Posteriormente, este cambio se gesta o se concreta con el 2000, cuando llega la alternancia al poder y pues el sistema de partidos sufre un cambio, me atrevería a decir, radical. ¿Por qué? Por el hecho de que existió esa alternancia y existieron estas nuevas corrientes que posibilitaron que transitáramos al sistema de partidos que tenemos hoy en día. A partir de ese año, se considera que a partir del 2000 a 2012 aproximadamente, tuvimos un sistema multipartidista, es decir, en el que teníamos 3 o más partidos en poder, que pues tenían el poder de transformar la sociedad, de transformar la legislación y de transformar la vida pública del país. Ustedes ya conocen que estos partidos fueron en su momento PAN, PRI, PRD y partidos aliados como el Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, que en su momento fue Convergencia, el Partido del Trabajo, para transitar al sistema de partidos que tenemos hoy en día, que desde mi punto de vista y con énfasis en hacer la crítica a que estamos regresando a un sistema bipartidista. ¿Por qué es una crítica? ¿Y por qué lo vamos a relacionar con el sistema de nulidades? Bueno, porque al final del día la legislación electoral y todas estas cuestiones políticas existen y tienen una razón de ser. Y tienen una razón de ser tan es así que son herramientas que nos brinda el Estado mexicano como sociedad y como democracia para construir una vida pública y una vida política, pues en progresión a lo que anteriormente teníamos. Ahora creo yo que estamos regresando a un sistema bipartidista. ¿Por qué bipartidista? A pesar de que tenemos por lo menos 6 partidos, pues que se podrían considerar partidos con un poder y una influencia importante. Creo que estamos regresando a un bipartidismo porque estamos acotando las preferencias y las corrientes políticas a dos corrientes únicamente. Digo, si lo analizáramos desde a la luz de las elecciones federales a presidente de la República, pues bueno, diríamos son 3, pero realmente tenemos esas dos opciones que son el partido en poder o el partido en gobierno y aliados y oposición. Esta es una crítica a el rol que juegan los partidos políticos en las elecciones y en la vida pública del país. ¿Por qué? Porque cada partido político tiene una representación, tiene una corriente de ideas, tiene una corriente de pensamientos y también tiene grupos y sectores de personas que se identifican con esos partidos y es por una situación. Y creo que acotar a definirnos en dos grupos mayoritarios, 3, como les explicaba, creo que es acotar mucho nuestra democracia y creo que implica una regresión al sistema de partidos que hasta hace unos años teníamos. Bueno, una vez hecho esa crítica,
quiero que reflexionen sobre cuál es la importancia del desarrollo de un proceso electoral ético. Esto desde el punto de vista del papel que juega el consultor y el estratega político en campaña. ¿Ustedes cuál creen que es la importancia de tener un proceso electoral ético? Yo diría, si a mí me lo preguntaran directamente, diría que el papel que juega el consultor en el desarrollo de una campaña y un proceso electoral, pues integralmente hablando, que al referirnos a proceso electoral nos referimos no únicamente a la campaña, sino nos referimos también a los términos de intercampaña, al mismo día de la elección e inclusive poselección. Creo que los consultores políticos somos de alguna manera garantes de las democracias, sobre todo en Latinoamérica, porque muchas veces en base a nuestros asesoramientos, a nuestros consejos y sobre todo a nuestras estrategias es que logramos impactar, claro, de la mano con los candidatos y de la mano con los partidos políticos, así como otros agentes de interés, grupos de interés o grupos preponderantes, cambiar la realidad de un país. Entonces, creo que el papel del consultor político para el desarrollo ético radica en que ejerzamos esta profesión, comuniquemos también y hagamos estrategia con un fin ético, es decir, con un fin más allá a nuestras personas, a nuestros candidatos, a los fines del partido, sino que lo hagamos con miras a tener un sistema realmente democrático que represente lo que somos como sociedad y como grupo político. Bueno, sin más, quisiera comenzar diciéndoles que existen diferentes tipos de nulidades electorales. Estos están tipificados en la ley electoral, en la legislación electoral. Voy a hablar específicamente en materia federal, que aplica, claro, también para lo estatal, solamente que hago la diferenciación aquí en México, porque hay estados que tienen regulaciones adicionales, hay estados que tienen menos regulación. Entonces, para tener un punto de partida común, estaremos hablando desde lo federal. Existen diferentes tipos de nulidades, como les antecedía, que es la nulidad desde la nulidad del voto, vamos escalando, la nulidad de votación de casilla, una nulidad de una elección en general, e inclusive tenemos las nulidades por violaciones a principios constitucionales que pues en esta presentación más adelante los tocarán. También quiero hacer énfasis en que no veremos todas las causales de nulidades. ¿Por qué no las vamos a ver todas? Porque no nos alcanza el tiempo el día de hoy para hablar a detalle de todas estas nulidades y explicarlas. Entonces vamos a hablar de alguna manera de las más preponderantes que existen y desde las que mi punto de vista tenemos que cuidar como consultores y como agentes de un proceso electoral. Bueno, el primer tema de nulidad es la nulidad de votación de casilla. Ya conocen que acá en México los organismos encargados de recibir la votación por parte de la ciudadanía son casillas electorales que se integran por 750 electores virtualmente, que se integran por una mesa directiva con un presidente, un secretario, escrutadores, representantes de partido, observadores electorales. No me meto en temas específicos sobre la integración de la casilla porque creo que pues, la mayoría los conocemos acá en México y pues también para efectos prácticos que en otros países pues es diferente el mecanismo de recepción. Lo que quiero que entiendan con esto es que la casilla, para quien nos ven de otros países acá, es el organismo encargado de recibir la votación por parte de la ciudadanía y que puede ser anulada por diferentes motivos. El primer motivo es impedir el acceso o expulsar a los representantes de los partidos políticos. Como bien saben, durante todo el proceso electoral, los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes tienen el derecho a participar y a representar a sus partidos, coaliciones o candidatos independientes durante el desarrollo de la jornada electoral. Expulsar a estos representantes sin una causa justificada da pie a que se pueda anular la votación entera de una casilla. ¿Cuál es la tipificación, digámoslo así, o el encuadre para este tipo de nulidad? Bueno, pues es la imposición
o impedir el acceso a los representantes de los partidos o expulsarlos a medio proceso electoral o durante el proceso electoral sin una causa justificada. Esto tiene una razón de ser. Tutela diferentes bienes jurídicos en materia electoral, como son los principios de certeza, objetividad, legalidad, imparcialidad y respeto al desarrollo de la votación. ¿Cómo se lleva a cabo la valoración para determinar si es susceptible de ser anulada la votación en una casilla o no? Bueno, como primer punto tenemos que quienes representen a los partidos políticos con acreditación les haya sido impedido el acceso a la mesa directiva de casilla o que hayan sido expulsados durante el proceso, que durante dicho acto se les haya expulsado sin una causa justificada. Existen causas justificadas en la ley para expulsar, pues no únicamente un representante de partido, sino cualquier persona, por ejemplo, una persona que esté cometiendo actos violentos o que de alguna manera está alterando el ejercicio debido de el desarrollo de la jornada electoral. Y tres, a lo largo de toda esta presentación vamos a hablar de un principio en materia electoral que es sumamente importante, que es la determinancia. Lo estaré explicando en cada uno de los tipos de nulidades para efecto que puedan entender a qué nos referimos con este principio. Y el tercer requisito es que sea determinante para el desarrollo de una elección. ¿Qué es la determinancia? La determinancia en materia electoral es un principio que se divide principalmente en cuantitativo y cualitativo. Generalmente, cuando hablamos de determinancia, hacemos referencia al principio cuantitativo, es decir, de cuantificar qué tanto fue el daño, fue la afección que sufrió la elección a causa de esto. ¿En qué casos pudiera ser anulada una elección en votación de casilla por un principio o por un tipo de que es impedir el acceso a los representantes del partido? Bueno, cuando se comprueba que la presencia o más bien la inasistencia o la expulsión de uno de estos representantes, pues causó una diferencia en el flujo de votos que se recibieron durante la jornada electoral y que al final del día, al final de la jornada, representó una diferencia sustancial entre la casilla y otras casillas similares. Otra de las causales para anular la votación de casilla es recepción de votos por personas o órganos distintos a los facultados por la ley. Acá en México, el único órgano facultado para recibir votación es el Instituto Nacional Electoral, como conocemos, que es quien organiza las elecciones y quien es quien les otorga nombramiento a los funcionarios públicos de casilla, que el día de la jornada electoral pues prestan su servicio para que podamos tener lo que nosotros llamamos democracia representativa acá en México. Entonces, que una persona distinta a este órgano, es decir, al INE, y es decir, también a quien ellos faculten, es motivo de nulidad de votación de casilla. ¿Por qué? Porque pues se sobreentiende que se está vulnerando uno de los principios en materia electoral, que pues en general son el principio de certeza, que permite saber al electorado que su voto fue recibido por una autoridad legítima y que fue custodiado también por una autoridad legítima. Y pues también este principio lo que trata de alguna manera de proteger es que dejemos esa psicosis que tenemos acá en México de que los votos, después de que vamos y depositamos nuestros votos, hay manejos oscuros por allá adentro, que pasan situaciones que por ejemplo, lo que llamaban acá cesión de votos en México, que eso es algo que no se da, pero es un principio que trata de proteger este interés, el interés jurídico de que los votantes en todo momento sepan que quienes recibieron su voto fueron autoridades legítimas. También existen los casos, por ejemplo, acá en México, en que a pesar de que el INE en los insaculados tienen una lista sobre quiénes van a ser los funcionarios de casilla, se dan los casos, y esto es muy común, y no me van a dejar mentir, quien ya tiene algún tiempo dedicándose a esto, que al momento de integrar la mesa directiva de casilla, los funcionarios pues nunca llegan, o sea, llega un escrutador y pues se supone que por reglamento, el reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral, deben irse cubriendo esos puestos conforme una serie de reglas. Entonces, es decir, no porque una persona no tenga el nombramiento como funcionario de casilla desde antes y lo sea, quiera decir que se haya viciado el proceso y que sea
un motivo de una nulidad. Se supone que cuando pasa esto, pues los primeros ciudadanos que van llegando, el funcionario que sí haya llegado con nombramiento del INE, pues les va preguntando y los va requiriendo para que ejerzan las funciones y los cargos de la mesa directiva de casilla. Entonces, esto se refiere a que un órgano, por ejemplo, una corporación, pues incluso me atrevería a decir alguna corporación criminal incluso pudiera tener como que la dirección y el manejo de una recepción de votación, pues ese sí sería evidentemente un motivo de nulidad por esto. Otro motivo de nulidad es el ejercicio de la violencia física o la presión sobre los miembros de la mesa directiva o sobre los electores. Esto se da en dos vertientes. Principalmente se da en la vertiente en que exista una coacción, inclusive hasta psicológica, por parte de algún grupo de personas, o inclusive, como les comentaba anteriormente, o por algún grupo criminal para el desarrollo de la elección. Esto tanto puede ser en la mesa directiva, es decir, a los funcionarios que reciben la votación, como también a la ciudadanía en general. ¿De qué manera? Bueno, causando disturbios en las inmediaciones de donde está instalada la casilla, por los cruces principales. Este es un motivo también de nulidad y que se cuantifica, perdón, de la siguiente manera. También en este principio debe existir determinancia, es decir, que debe existir una diferencia sustancial entre la votación recibida y las votaciones de otras casillas que no sufrieron este percance para acreditar que la nulidad es susceptible de ser llevada a cabo. El bien jurídico que tutela esta causal es el carácter libre y auténtico de las elecciones, porque pues evidentemente que alguien interfiera con el uso de tu razonamiento para emitir un voto por medio de coacción, ya sea por la violencia física o inclusive les decía psicológica, pues ya incumple con este principio electoral que pues tanto protege la ley. ¿Cuáles son o cuál es la valoración para que se pueda valorar ahora sí que la procedencia de este principio? Bueno, es que existe una violencia física o exista presión que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o también sobre los votantes en general, así como que los hechos sean determinantes, que es lo que platicábamos anteriormente. Una causal más es la instalación de la casilla en un lugar distinto al autorizado. Como bien saben, y pues recurrentemente es la norma, las casillas electorales casi siempre se instalan en los mismos lugares, elección tras elección tras elección, que pues particularmente siempre son espacios públicos, por ejemplo, escuelas de cualquier nivel, centros culturales, institutos también públicos, y esto se hace con el fin de que la ciudadanía identifique en qué lugar le corresponde ejercer su derecho al voto y pues esto le facilite al ciudadano poder trasladarse y ejercer su derecho al voto debidamente en la casilla que le corresponda. Esta causal lo que implica es que se haya instalado de manera injustificada la casilla y se comienza a recibir la votación en un lugar distinto al que la cartografía electoral o la carta electoral diga. Generalmente quien determina cuál es el lugar de la instalación de una casilla es el Consejo Distrital del INE. Ellos son quienes determinan en qué lugar sí se instala, en qué lugar no se instala, y adicional, los capacitadores asistentes electorales, también del Instituto Electoral, también tienen un plan A, un plan B y un plan C para las instalaciones. Entonces, lo que tutela esta causal de nulidad es el principio de certeza, el cual va encaminado al que el electorado en ese sentido puede identificar claramente en qué casilla, en qué lugar le corresponde ejercer su derecho al sufragio. Entonces, cambiarlo de alguna manera injustificada y de manera, pues, me atrevería a decir, hasta en el instante, violaría este principio, por lo cual, pues, la elección en general de esa casilla se vería viciada y, pues, algunos de los preceptos de valoración para la procedencia es que se haya instalado en un lugar distinto al que respectivamente se tenía, que el cambio de la ubicación sea injustificado. También existen justificaciones para poder cambiar
la casilla de un lugar a otro, por ejemplo, que el lugar no sea apto, por ejemplo, que no tenga las medidas para el acceso para todas las personas, que se haya ejercido violencia, que haya habido algún desastre natural o algún siniestro, entonces que sea injustificado y además que el cambio haya producido confusión en el electorado, es decir, que el electorado no haya sabido si votar en un lugar o en otro y que no haya ejercido su derecho a hacerlo por dicha confusión. Aquí aplica también el principio de determinancia. La determinancia, pues, es esa comparación que se hace entre esta casilla y la recepción del voto que se tuvo con otras casillas de la misma demarcación territorial o similares y que se haya habido una diferencia sustancial entre la recepción o no de la votación. ¿Por qué? Porque pueden existir cambios justificados para la ubicación de las casillas y esto puede también no representar una confusión en el electorado y pues simplemente como no se vicia el proceso electoral, esta causa de nulidad no aplica. Entonces son causas muy específicas y todas atienden al principio de determinancia. Finalmente, para terminar con este bloque de nulidad de votación en casilla, una de las causales adicionales es impedir el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos. Hay causas justificadas para impedirle a un ciudadano que se abstenga de ejercer el derecho al voto. Prácticamente es una y es la siguiente, que no sea su circunscripción o que no sea su sección electoral en la que le toca votar. Es decir, que el ciudadano esté intentando votar en una sección que no le corresponda y que lo haga indebidamente en otra. Eh, bueno, hablamos de secciones, que las secciones pueden ser de una misma localidad, de una misma ciudad, pero ya cuando hablamos de secciones, pues la sección es una unidad electoral mínima y pues bueno, así como existe una sección electoral en el estado de Michoacán, existe una en Jalisco y por ejemplo, permitirle a personas en una elección, pongamos el ejemplo, en la Ciudad de México, que vengan votantes del Estado de México cuando no es su circunscripción electoral, eso sería una causal de nulidad de nulidad para anular la votación total de la casilla. ¿Por qué? Porque se vició el proceso y agentes externos, o en este caso votantes externos, están asistiendo a votar en una casilla que no les corresponde. ¿Cuáles son las causales de procedencia para este tipo de nulidad? Pues bueno, que se hayan recibido votos de personas que no debían votar en esa casilla, que prácticamente es la única. ¿Por qué? Porque el ejercicio del voto no únicamente se limita a que si tiene o no credencial para votar. ¿Por qué? Porque el ciudadano puede no tener una credencial para votar y aún así ejercer el derecho al voto. Esto es algo muy específico, pero se puede hacer con una sentencia. Se puede hacer con una sentencia de un tribunal electoral estatal, entonces ni siquiera agrego a las causales no tener o no presentar una credencial para votar, porque en sí no es determinante para que la autoridad electoral diga si vota o no vota. ¿Por qué? Porque el ciudadano pueda tener una sentencia de un tribunal electoral que le autorice ejercer el derecho al voto y que esa sentencia debe ser suficiente para que el funcionario de casilla pues, le permita ejercer su derecho al voto. Nulidades de la elección. Acá ya hablamos de nulidades en general, es decir, ya únicamente no hablamos de que se anule el resultado de una casilla, sino que se anule una elección completamente en su totalidad. Bueno, estamos hablando en materia federal, lo podemos extrapolar a la materia local, que en ciertas situaciones es, o en la mayoría de los casos es muy similar, salvo algunas excepciones, que hay estados que tienen más regulación que otros, hay estados que tienen menos, pero en general podemos extrapolar todas estas causales o todos estos casos a una nulidad de elección en general. Bueno, la primera de ellas es la nulidad de un determinado porcentaje de casillas. Esto es en relación a los tipos de nulidades que hablamos anteriormente. Esta causal se actualiza cuando la votación recibida en una casilla fue anulada y se anularon por lo menos el 20% de las casillas de una elección determinada. Es decir, cuando en estas casillas existió violencia por parte de actores, si hubo autoridades que no eran legítimas para recibir el voto, si votaron personas que no estaban autorizadas para hacerlo en esa demarcación territorial o en esa sección, y se
anula la elección del 20% del total de las casillas instaladas, se lleva a una elección, a una nulidad de una elección total. Entonces, esta es la primer causal y es en relación a las anteriores, es de alguna manera como, digamos, la que contiene a las anteriores. La segunda causal es la no instalación de un determinado porcentaje de casillas. ¿Por qué no se pueden instalar las casillas? Bueno, siempre la primera tipificación es que haya habido algún desastre, algún siniestro o algún incidente fuera del control humano, pues que haya impedido el ejercicio de la instalación de la casilla electoral, así como también que no se hayan instalado por miedo, por violencia, por agresiones. Y cuando esta situación se da, el porcentaje para que se anule la elección total es que no se hayan instalado el 20% de las casillas en el distrito o la entidad federativa de la que se trate. Tratándose de diputaciones y senadurías a la República, hablamos de un 25%. Entonces, ahí estaríamos hablando de una elección, de una nulidad total de la elección. Otra causal es la inelegibilidad del candidato electo, es decir, que pasó el proceso electoral, pasados los escrutinios y cómputos y entregadas las constancias inclusive de mayoría, el candidato sea ilegible para ejercer el cargo. Esto ya tendríamos que remitirnos específicamente a las legislaciones estatales, hablando en materia local, pues para ver los requisitos que se piden. Por ejemplo, la mayoría de los estados piden una residencia mínima anterior inmediata a la elección de 2 años. Entonces, que se pudiera comprobar que la persona no cumple esta residencia, ese puede ser motivo de nulidad de elección y pues la elección se echa abajo y se repite nuevamente en una elección extraordinaria. Otra causal son las reglas para el financiamiento político y para el acceso a los medios de comunicación. Es decir, que se haya violentado el ejercicio que tienen los institutos electorales locales o los OPLES, organismos públicos locales electorales, tanto el INE a nivel nacional, para la distribución del financiamiento público. Es decir, que alguno de los partidos o candidatos haya recibido financiamiento público indebidamente, es decir, que hayan recibido más, o también se pudiera actualizar la cuestión de que alguno haya recibido menos. También recibir o utilizar financiamiento ilícito o público también de los bienes del Estado es motivo de una nulidad general de elección. ¿Por qué? Porque se está violentando el principio del financiamiento público, que pues se supone que lo hace el Estado mexicano con el fin de que todos tengan un piso parejo, tengan un mismo o tengan esa base para poder invertir y poder realizar sus actividades y propaganda política. Y cuando se recibe de un financiamiento ilícito, que pueden ser grupos criminales, grupos de interés, grupos empresariales o cualquier otro financiamiento que no esté enmarcado dentro de la ley, es motivo también de una nulidad general de elección. Otra más común, y yo creo que es de las más escuchadas, es rebasar el tope de gastos de campaña. Rebasar el tope de gastos de campaña precisamente tutela, o más bien esta medida tutela el principio que anteriormente les comentaba, que es decir, que todos los partidos políticos, candidatos, coaliciones y candidaturas independientes tengan un piso parejo, tengan un margen de medida para saber hasta dónde qué se puede gastar o qué no se puede gastar en una elección. Comprar o adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. En México tenemos regulada la presencia de radio y televisión de los candidatos y de los partidos políticos. El INE y los institutos electorales son los encargados de estas distribuciones y también infringir este principio, es decir, contratar indebidamente o contratar como por nuestra cuenta, como un candidato, cobertura informativa que no sea periodística, aclaro, porque eso sería una colisión de derechos, es también motivo de nulidad. Este como tal, este caso final no es un motivo o no es un caso tipificado en la ley, sin embargo, ya se ha actualizado en diversas ocasiones y se sustenta en otros tipos de nulidades, que son por redes sociales. Ahora que estamos con las campañas digitales y que estamos cambiando nuestro paradigma de comunicación política en Latinoamérica y se está utilizando ahora ya más esta parte de la comunicación en redes sociales y vías digitales, en México ya ha habido casos de nulidades
por no cuidar estas dos cuestiones. Uno, influencers, contratar influencers para que hablen bien de un candidato, un partido. Todos conocen el caso del Partido Verde Ecologista de México, que en una elección contrató influencers para que hablaran a través de sus redes sociales de sus partidos, de sus propuestas y pues en fin que les hicieran propaganda. Esto implica un gasto no declarado y precisamente entra dentro de esa causal. Y la pauta publicitaria, ahora que Facebook, Instagram y demás redes sociales permiten pagar promociones, esas también deben de computarse en las fiscalizaciones, perdón, que la autoridad electoral requiere. Entonces, no transparentarla y sin embargo que sí lo transparenten estas páginas, esa es una prueba ya que constituye o en muchas ocasiones un rebase del tope de gastos de campaña y que pudiera ser motivo de la causa de una nulidad entera de una elección. Entonces, aguas y ojo con esto. Además, quien haga pauta publicitaria debe de estar autorizado por el Instituto Nacional Electoral como proveedor de servicios en esta materia, pues para que no haya ningún inconveniente. Entonces, mucho ojo con esto, mucho ojo con cuidar los topes de gastos de campaña, lo que se utiliza para pauta publicitaria y si participan influencers o personas que puedan ser catalogadas como influencers en sus campañas, hay que cuidar a detalle eso, pues para evitarnos una posible nulidad de elección. Y pues bueno, previo a finalizar, vamos a hablar de las causas constitucionales. Desde mi punto de vista, las causas constitucionales de invalidez para una elección son las más importantes. ¿Por qué? Porque si bien todas las que hablamos anteriormente están tipificadas en la ley, o la ley específicamente te dice cuándo, cómo y por qué debería anularse una elección, este tipo de causales o causas no tienen un fundamento legal explícito. Es decir, no dice las causales de invalidez de violación por principios de la Constitución son A, B, C y D. No existen. No existen como tal, explícitamente no, pero implícitamente sí. Existen en nuestro sistema de normativo mexicano, inclusive interamericano, ciertos principios que protegen y tutelan las elecciones, el ejercicio al derecho al voto activo, al voto pasivo, a la certeza del desarrollo de las elecciones y a la constitución de autoridades públicas y políticas. Entonces, infringir o transgredir uno de estos principios puede suponer la nulidad entera de una elección. Bueno, ¿cuál es el bien jurídico tutelado por este tipo de causales? Bueno, son los principios explícitos e implícitos que se tengan sobre los principios electorales, sobre los principios constitucionales, la Constitución en general y inclusive por el modelo de sistema normativo que tenemos en México, por principios y derechos del sistema interamericano de justicia. ¿Cuáles son algunos de estos principios que se pudieran transgredir y que pudieran ser causales de una nulidad total de una elección? Bueno, voy a decir el más común. México tenemos como principio la laicidad, es decir, un Estado laico en el que pues el Estado no toma una posición secular respecto a una u otra denominación religiosa. Sin embargo, sí se implanta esta libertad de culto, es decir, que cada quien somos independientes de en qué creer. Entonces, en México es bien sabido que la inmensa mayoría de la población mexicana pues profesan cierta religión y pues lo vamos a decir aquí también que es el catolicismo. Entonces, cuando se vulnera este principio y entran dentro de una campaña territorial, digital, del tipo que sea, símbolos, por ejemplo, que hacen alusión específicamente a una religión o para que la nulidad se actualice y se anule la elección total. Estas son causales muy técnicas y la más conocida es esta que les estoy compartiendo, que es la nulidad por infringir o transgredir la libertad al culto religioso, que se da en dos sentidos, por comisión de un candidato o un partido político,
cuando les comentaba anteriormente que indebidamente dentro de su promoción publicitaria, propaganda electoral, difusiones digitales, añaden símbolos religiosos, hacen referencia expresa a cierta religión, o manejan una narrativa específicamente por decir, partido color púrpura es el partido de la religión de X religión, para no ponerle nombre. Eso implica una violación sustancial al desarrollo del proceso electoral porque crea un sesgo cognitivo en el electorado y a pesar de que se crea este sesgo, pues tiene esa trascendencia, esa determinancia en el resultado final de una elección. ¿Cuáles son otros tipos de casos en los que se da esto? Bueno, también cuando se ven vulnerados los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los derechos de las personas adultas mayores, o también cuando se trata explícitamente de apología a la violencia. Acá en México, pues todos conocemos el problema que existe sobre la apología, entonces hacer apología a la violencia, instar al odio también, instar al odio puede ser una causal general por causa constitucional de nulidad de elección. Ya para cerrar con este tema, hablábamos que existe un principio que es la determinancia. La determinancia se actualiza cuando entre el primer lugar y segundo lugar, hablando de una elección, la diferencia entre la votación entre uno y otro es igual o menor al 5% y se actualiza una causal de las que estuvimos hablando, se actualiza la determinancia por la vía cuantitativa, es decir, de que es cuantificable. También esta determinancia, hablando en votación recibida en casilla, se actualiza cuando, por ejemplo, por uso de violencia o coacción a alguna casilla específicamente, pues se recibe una votación menor a las que recibieron las demás. Es decir, si en una demarcación territorial, por ejemplo, un municipio en donde hay 10 casillas, una de ellas no se instala por coacción o violencia, o se instala inclusive con estas condiciones, y pues existe esta violencia o esta coacción por parte de ciertas personas, grupos o grupos de presión o de interés, pues se compara el resultado que recibió esa casilla con las que recibieron las demás. Siempre existe un porcentaje que parece ser siempre uniforme, es decir, se recibe, por ejemplo, el 50% de votación de la lista nominal de electores en toda una circunscripción, y en esta casilla en la que hubo coacción, pues se recibió el 30%, pues evidentemente ahí tenemos por vía cuantitativa que hubo una afección directa en la votación, entonces se anula. Y hago esta mención porque las causales constitucionales son unas de las causales únicas, y por eso les digo, es muy interesante, en las que el principio de determinancia no únicamente atañe o hace referencia a esta determinancia cuantitativa, es decir, sobre saber cuál fue la diferencia entre el primer y segundo lugar, y pues que sea igual o menor al 5%, pues para que se pudiera actualizar cualquiera de estas causales. En este tipo de causales eso no pasa. ¿Por qué? Porque entran en juego las causales por determinancia cualitativa. Es decir, cuando es imposible cuantificar o contar, a pesar de que estemos hablando de votos, cuál fue el daño o la afección que se tuvo. Por ejemplo, en este orden de ideas, en el ejemplo que les comentaba sobre la violación al principio de laicidad o de libre ejercicio a la religión, yo les comentaba que acá en México, pues la religión católica es la religión pues de la mayoría. Entonces, cuando existe una alusión directa a que un candidato o un partido, por ejemplo, es el partido, digámoslo así, se va a escuchar chusco el ejemplo, es el partido oficial de la iglesia o de esta representación, pues existe un sesgo en las personas, y este sesgo se prueba de manera cualitativa. ¿Por qué? Porque no vamos a poder comparar los resultados directos de una
casilla con otra o de una elección a otra. ¿Por qué? Porque para el principio de determinancia es posible comparar de una misma circunscripción electoral la votación de una casilla con otra, pero no es posible hacerlo de una elección total con otra, es decir, a comparar la elección a un presidente municipal del municipio X con la elección total de un municipio, del municipio Y. Entonces, aquí es cuando entran en juego estas determinancias que son cualitativas, en las que principalmente y rompiendo con el esquema probatorio que tenemos en México. ¿Por qué? Porque pues todo esto se prueba en juicio, no es en automático que se dan ciertas causales y se declara la nulidad, no, o sea, tiene que pasar un previo y debido proceso para que se pueda actualizar o se pueda decretar, perdón, específicamente la nulidad. Entonces, en materia cualitativa se rompe con el esquema del sistema probatorio mexicano y acá entra en juego una prueba muy interesante, que es la prueba sociológica. Es decir, acá entran en juego los sociólogos para hacer investigación de tipo cualitativo para saber si existió o no este sesgo cognitivo que yo les digo para este tipo de causales. Entonces, con esto quiero dejarles la puerta abierta a que las causales más interesantes de nulidad de una elección son las causales constitucionales, porque generalmente son las que marcan precedente, pero porque son aquellas que la ley no nos dice. Es decir, de alguna manera las causales que se conocen en la ley y nosotros las leemos, pues bueno, nos prevenimos o nos blindamos, que es la palabra correcta, sobre este tipo de causales, pero aquellas que no conocemos, es decir, aquellas que no están tipificadas, son las más peligrosas porque no sabemos cuáles puedan ser. Entonces, acá mi recomendación, consultores, consultoras y pues a todas las personas que participan en las campañas es: lean la Constitución, léanla, identifiquen los principios constitucionales y los principios también que tenemos los gobernados como derechos, como los que les comentaba anteriormente, porque pueden ser motivo de un litigio electoral pues importante. Y bueno, para finalizar, me gustaría dejarles con esta reflexión y que bueno, van a saber por qué al inicio de toda esta ponencia hablaba sobre el sistema de partidos en México. En México no está regulado el voto en blanco. A quienes nos ven de otros países, yo sé que esto pues va a parecer, pues no sé cómo decirlo, va a parecer algo que no debería ser, pero cuando otros países ya tienen esta regulación del voto en blanco, en México no la tenemos. Y no la tenemos, y yo creo que esto es una vulneración a los derechos del ciudadano. ¿Por qué? Porque como ciudadanos tenemos el derecho al voto activo, es decir, que tenemos ese derecho de votar o emitir una opinión, emitir un sufragio por aquella corriente, por aquel partido, por aquel candidato que nos representa o con el que nos sintamos representados. ¿Por qué? Porque recordamos que vivimos en sistemas de representación democrática, es decir, no somos democracias plenas, ni mucho menos somos una democracia como las de la antigua Grecia. Entonces tenemos sistemas representativos. Los partidos y los candidatos representan esa elección, representan esa identidad que tenemos y a veces, y se dan en muchas situaciones, no nos sentimos representados por uno u otro partido, por una u otra coalición. Entonces, yo creo que debería de estar el voto en blanco regulado en México muchas veces, y yo me he topado con muchas personas que les preguntas: oye, ¿por quién vas a votar? Digo, como consultores políticos, yo creo que es un ejercicio muy común preguntar ¿por quién vas a votar? Pues para conocer las opiniones de las personas, para hacer sondeos, para cabildear, para muchos fines. Entonces yo me he topado con muchas personas que dicen: bueno, yo voy a ir a anular mi voto. Y yo les digo: ¿pero por qué lo vas a anular? Bueno, dicen: lo voy a anular porque no me siento representado con ningún partido político. Entonces, a lo que voy con esto y con lo que quiero cerrar mi presentación, previo a las preguntas que haya por parte del auditorio, es que debería añadirse a la legislación electoral en México una causal de nulidad por voto en blanco. Es decir, que si la ciudadanía en una elección determinada sobrepasa los votos nulos, porque pues actualmente así están tipificados, digámoslo de esa manera, o están contemplados por la ley, sobrepasan un determinado número de porcentaje, pues la elección se declare inválida por ese solo hecho.
por el hecho de que la ciudadanía en ese ejercicio de protesta, en ese ejercicio de expresión y en ese ejercicio, ¿por qué no?, democrático, de ejercicio al derecho al voto activo, que también, ¿por qué no decirlo así? El derecho al voto activo no únicamente se limita a votar por un partido o un candidato, sino también a no votar por ninguno, a decir, ¿sabes qué? Es que yo no estoy de acuerdo con su sistema, no me siento representado. Que existe esta causal de nulidad. Esta es una crítica al sistema. Ojalá que pues, los legisladores en el futuro se arriesguen, porque es un riesgo para ellos, para nosotros como ciudadanía es un derecho adicional o una instrumentación de un derecho, se animen y se atrevan a regular una causal de nulidad por voto en blanco o por voto nulo, como está pues, actualmente considerado en la ley. Pero bueno, la mejor opinión es la que tengan ustedes. ¿Ustedes qué opinan respecto a que se tenga que añadir esta causal de nulidad general a la legislación? ¿Qué opinan de las demás nulidades de las que estuvimos hablando? Y pues en general, ¿qué opinan de este sistema de nulidades, que es un sistema que, a pesar que se denomina de nulidades, es un sistema de blindaje, es un sistema de protección para proteger y arropar los derechos que la ciudadanía y que en general la vida pública y política de nuestro país tienen para constituir gobiernos y para tener, pues ahora sí que todas estas dinámicas que sean, que es el sistema electoral y el sistema de partidos. Bueno, yo con esa reflexión estaría terminando el día de hoy. Quedo pues a su disposición para las preguntas que haya por parte del auditorio, resolverlas, las dudas. Pues bueno, soy todo oídos. Nuevamente, muchas gracias por escucharme. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Solís X Carlos en Instagram, Twitter y LinkedIn. Cualquier consulta, pues, siéntanse con esa confianza. Muchísimas gracias, Carlos, por esta ponencia que nos has dado. Vaya, retomaste quizás no casos muy específicos, pero sí casos que se han vivido a lo largo de los procesos electorales en México. Bien, escuchando la ponencia, recordaba los casos de Michoacán, las regiones de Michoacán precisamente, y lo que han sido en cada proceso electoral que ha ocurrido en México a nivel nacional. Michoacán salen las planas por una o por otra cuestión y precisamente en esos procesos de nulidades el tema de entrar a las diferentes regiones, el tema de religión también, pues sí, incluye bastante, ¿no? Por acá tenemos un comentario de Aneli, envía una reacción a través de la plataforma. Y tenemos a Alina Carrizosa, que dice, qué maravilla escuchar a los colegas, precisamente a ti, estimado Carlos. Lina estará con nosotros el día de mañana, si no me equivoco. Gran Hagamos Comunicación, al equipo de Crobas. Bueno, muchísimas gracias, Lina. Y bueno, la finalidad de estos espacios son eso, son compartir, son buscar capacitar o buscar ser referentes en ciertos temas para que la gente llegue y se entere, ¿no?, de lo que realmente está sucediendo. ¿Qué podríamos aportar, Carlos, con el tema? Hablabas del voto blanco, ¿no? Pero hay algo que sin duda quienes hemos trabajado en otras regiones del continente nos llama la atención. A mí en lo personal me llama la atención que el voto no sea obligatorio en México. ¿Tú estarías de acuerdo con que el voto fuera obligatorio en México? Yo sí estaría de acuerdo en que el voto fuera obligatorio en México siempre y cuando exista el voto en blanco también. ¿Por qué? Porque el abstencionismo en México es un reflejo de esta protesta de decir, ¿sabes qué? Sistema político, sistema electoral, no me siento representado por ningún candidato, por ningún partido, por ninguna corriente ideológica y yo ejerzo, porque al final del día, no ejercer el derecho al voto es ejercerlo de una manera pasiva. Es decir, no voy a las urnas, no me manifiesto porque no estoy de acuerdo con el sistema. Entonces, yo estaría de acuerdo en que fuera una obligación el ejercicio al derecho al voto, siempre y cuando existiera este voto en blanco. ¿Por qué? Porque de alguna manera, aunque existe como que esta fuga de escape o de presión para que estas personas se expresen, yo creo que los dejaríamos sin esa herramienta y yo creo que lo correcto sería que se regulara. ¿Por qué? Para que esa que no es voz o esa protesta que no tiene una voz, pues la tenga.
y que la tenga como en voto blanco y que en algún momento, pues tan solo imagínense, del 100% de la lista nominal, los históricos a nivel nacional de una votación, y me estoy remitiendo a votaciones municipales, han sido de alrededor del 66%. Es decir, que siempre un 35%, inclusive hasta un 40% de la población no vota. ¿Y por qué no vota? Entonces, hay que regular esto para que ese virtual 40%, 35% tenga una voz. Entonces, yo estaría de acuerdo en que sea obligatorio siempre y cuando existan todos estos mecanismos para que la ciudadanía se exprese a favor, se exprese en contra o tenga esta expresión que al final del día para eso es el voto, para expresarnos, para manifestarnos y para construir. Que nunca se nos olvide que el voto construye. Entonces, esa sería mi respuesta. Así es, muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo y precisamente por tomarte este espacio. No quiero dejar de agradecerte sin antes hacer entrega de manera virtual de este reconocimiento al doctor Carlos Manuel Solís Pantoja tras haber impartido la conferencia Sistemas de Nulidades Electorales durante el segundo seminario electoral de Estrategia y Comunicación Política realizado en modalidad online mediante la plataforma de capacitación hagamoscomunicación.com. Se extiende el presente en la Ciudad de México, México, a 15 de abril del 2024 y lo firma el cofundador y director académico de Hagamos Comunicación, Rubén Huerta, y tu servidor, director general de Crubas Comunicación, José Luis Cruz. Te lo haremos llegar más tarde. Muchísimas gracias, estimado Carlos. Al contrario, gracias a ustedes por estos espacios. Nuevamente felicitarlos por construir estos espacios de capacitación, de diálogo y sobre todo, como les decía a un inicio, que sean espacios también de deliberación, porque la crítica construye. Entonces, agradecerles, muy congratulado de haber estado esta tarde con ustedes y quedo a su disposición. Si alguien quedó con alguna duda, me la pueden plantear por redes sociales. Si alguien quiere debatir algún tema, también me lo pueden plantear ahí en mis redes sociales. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo y nos estamos en Pronta Comunicación. Hasta la próxima. Hasta la Ha sido Carlos el día de hoy quien ha estado, el doctor Carlos. Y bueno, la primera conferencia, el código es C183, C183, y deberán enviarlo al número de WhatsApp que está apareciendo en su pantalla, 56 20 21 94 51. Recuerden que tienen 3 minutos para hacer el envío de esta información, o bueno, para que sea válido para obtener el certificado son hasta 3 minutos, son 7:30 de la noche hora tiempo de la Ciudad de México, hasta las 7:33 será válido este código C183.